Última hora. El Congreso presiona a Trump para renunciar o enfrentar impeachment. El principal contribuyente financiero a la campaña del presidente, alguien tan próximo a Trump que incluso lo hospedó en la Casa Blanca durante una noche, ahora exige su remoción del cargo y su sustitución por el vicepresidente J.D. Vance. El individuo que consiguió un acceso prácticamente sin restricciones al aparato gubernamental federal está evaluando seriamente la idea de crear su propia agrupación política. Y el mismo magnate que financia el programa espacial de Estados Unidos ahora amaga con retirar sus naves y regresar a sus operaciones privadas. Lo que apenas ayer a esta misma hora parecía un asalto directo contra el proyecto de ley clave sobre presupuestos del presidente ya no se limita a una mera discrepancia ideológica, para nada. Ahora se ha transformado en algo profundamente personal, dado que el presidente asegura tener una idea clara del motivo. Miren, siempre he tenido aprecio por Elon y siempre me deja asombrado. Vieron lo que comentó sobre mí y no ha dicho nada negativo en mi contra. Prefiero que me cuestione a mí en lugar del proyecto de ley, porque es extraordinario. Representa el mayor ajuste en la historia de nuestra nación. Jamás lo habíamos logrado. La intensidad para que Trump dimita está aumentando. Y quiero decir, aumentando de verdad. Estamos hablando de progresistas demócratas que reclaman un proceso de destitución, organizaciones activistas que impulsan iniciativas a escala nacional, legisladores que piden activar la enmienda 25, millones de individuos que suscriben solicitudes para un juicio político, todo esto armándose para un enfrentamiento monumental en 2026. ¿Estás jugando conmigo? Y la postura de Trump es que no se retracta. No modifica su dirección. Ni siquiera simula pensar en renunciar. En su lugar, les comunica a los republicanos: si caemos en las elecciones de medio término, sin duda hallarán un pretexto para procesarme. Me someterán a juicio. Indicó que está consciente de que el juicio político se aproxima si los demócratas triunfan en noviembre. Y en vez de tratar de esquivarlo, en vez de atenuar su conducta, simplemente se fortalece en su posición. Básicamente, está retando a los demócratas a que intenten removerlo. Esto es una demencia absoluta. Así que déjenme detallarles qué está pasando. Diversas entidades progresistas, como Citizens Impeachment, Removal Coalition, Free Speech for People, Women's March y otras similares, demandan la destitución inmediata de Trump. Argumentan su ofensiva militar ilícita e inconstitucional contra Venezuela, las intimidaciones hacia congresistas y magistrados, su mal uso de organismos federales como la Guardia Nacional y el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE. Y no solo se trata de asociaciones activistas, los integrantes del Congreso se están sumando. Al menos 140 integrantes de la Cámara de Representantes ya apoyaron los artículos de remoción presentados por el congresista Al Green en diciembre de 2025. Esos artículos imputan a Trump abuso de autoridad, intimidaciones con ejecuciones a legisladores y acoso a jueces, 140 integrantes. Eso equivale a más de la mitad de los sufragios que los demócratas requerirían para iniciar un proceso de destitución si dominaran la Cámara. Y ciertos demócratas van más allá. Solicitan la remoción de Trump mediante la enmienda 25. Sostienen que la fijación de Trump con Groenlandia, amagando con apropiarse de ella por la fuerza y enviando misivas extrañas a Dinamarca, prueba que no está mentalmente capacitado para el puesto. Varios congresistas han declarado: activen la enmienda 25 ante las afirmaciones de Trump sobre Groenlandia. Eso no es meramente discutir sobre destitución. Eso implica que Trump es tan impredecible, tan riesgoso, que su propio equipo de gobierno debería removerlo por incompetencia. Venga ya, esta fuerza es algo nunca visto. Contamos con reclamos de juicio político, solicitudes de la enmienda 25, millones de firmas, iniciativas activistas.
todo escalando alrededor de la intervención de Trump en Venezuela, sus amagos en Groenlandia, su mal manejo del poder federal, y Trump simplemente rechaza todo. Rechaza dimitir, rechaza alterar su camino, rechaza admitir que quizás, solo quizás, iniciar conflictos armados sin aprobación y amagar con apropiarse de suelo extranjero sea complicado. En cambio, alerta a los republicanos sobre lo que ocurrirá si caen en 2026. Deja en claro que anticipa un juicio político y, en esencia, afirma que combatirá hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, tenemos este trayecto hacia el choque. Demócratas y activistas reclaman la remoción de Trump. Trump ni siquiera contempla la idea, y las elecciones de medio término en 2026 se configuran como el instante decisivo, donde Trump persiste o enfrenta un tercer proceso de juicio político. Déjenme describirles con exactitud cómo son estos reclamos de destitución y por qué Trump debería considerarlos con mucha más gravedad. 140 integrantes. Eso supera la mitad de los sufragios que los demócratas precisarían para una destitución si controlaran la Cámara. Y algunos demócratas avanzan más. Están solicitando la remoción de Trump bajo la enmienda 25. Afirman que la obsesión de Trump con Groenlandia, amagando con tomarla por la fuerza y enviando cartas raras a Dinamarca, demuestra que no está apto mentalmente para el cargo. Varios integrantes del Congreso han invocado públicamente la enmienda 25 en respuesta a las declaraciones de Trump sobre Groenlandia. Eso no es solo hablar de un juicio político. Eso es decir que Trump es tan inestable, tan peligroso, que su propio gabinete debería destituirlo por incapacidad. Venga ya. Esta es una presión sin precedentes. Tenemos demandas de juicio político, llamados a la enmienda 25, millones de firmas de peticiones, campañas de activistas, todo ello intensificándose en torno a la guerra de Trump en Venezuela, sus amenazas sobre Groenlandia, su abuso del poder federal, y Trump simplemente se niega a renunciar, se niega a cambiar de rumbo, se niega a reconocer que tal vez, solo tal vez, lanzar guerras no autorizadas y amenazar con apoderarse de territorio extranjero sea problemático. En cambio, advierte a los republicanos sobre lo que sucederá si pierden en 2026. Deja claro que espera un juicio político y, en esencia, afirma que luchará hasta el final. Así pues, tenemos este rumbo de colisión. Demócratas y activistas exigen la destitución de Trump. Trump se niega siquiera a considerarlo, y las elecciones intermedias de 2026 se perfilan como el momento de la verdad, donde Trump sobrevive o es sometido a un tercer juicio político. Permítanme explicarles exactamente en qué consisten estas demandas de juicio político y por qué Trump debería tomárselas mucho más en serio. Segunda parte. Análisis a fondo. Bien, empecemos con los artículos de juicio político que ya se han presentado, porque esto no son solo palabras. Se trata de documentación formal lista para su publicación. El congresista Al Green presentó la HRS 939 el 10 de diciembre de 2025. Estos son los artículos oficiales de juicio político, los documentos legales que dan inicio al proceso de destitución y son detallados y específicos. El artículo 1 acusa a Trump de pedir la ejecución de 6 legisladores demócratas con antecedentes militares o de inteligencia. No es una exageración. La resolución cita casos específicos en los que Trump ha sugerido que los miembros del Congreso que se oponen a él deberían enfrentarse a tribunales militares o algo peor. El artículo 2 dice que Trump ha fomentado un clima donde los legisladores y jueces enfrentan constantes amenazas de violencia política, y él mismo ha amenazado a jueces federales de maneras que ponen en peligro su seguridad y socavan la independencia judicial.
La resolución concluye que Trump abusa del poder presidencial y que, de permanecer en el cargo, continuará promoviendo la incitación a la violencia, generando odio injusto, socavando nuestra democracia y disolviendo nuestra república. Y luego, utiliza el lenguaje formal. Se le acusa de delitos graves y faltas. Eso no es un comunicado de prensa. Eso no es una declaración política. Es una resolución oficial de la Cámara que declara que Trump debe ser destituido. Y en diciembre de 2025, cuando los demócratas intentaron impulsar estos artículos, 140 miembros del Congreso votaron a favor. Es una cifra enorme, considerando que los republicanos controlan la Cámara y lograron archivar la resolución. Pero esos 140 votos demuestran algo importante. Ya existe un apoyo sustancial al juicio político entre los demócratas, más de la mitad del que necesitarían si controlaran la Cámara. Y los activistas dicen que el apoyo ha crecido un 77% desde una votación anterior. ¿Estás bromeando ahora mismo? Entonces, la infraestructura para el impeachment ya está ahí. Los artículos están escritos. Los votos se están acumulando. Todo lo que los demócratas necesitan es la mayoría y el impeachment ocurre de inmediato. Y Trump lo sabe. Es por eso que les dijo a los republicanos en su retiro de enero: si perdemos las elecciones intermedias, me destituirán. No está especulando, está afirmando un hecho. Entiende que el control demócrata de la Cámara significa destitución. Los artículos están listos, el apoyo está ahí. Es solo cuestión de obtener los votos. Ahora, hablemos de lo que está alimentando estas demandas de destitución, porque no es solo la oposición partidista. Hay acciones específicas que los demócratas y los activistas están señalando como delitos susceptibles de destitución. Primero y más grande, Venezuela. Trump lanzó ataques militares, capturó a Nicolás Maduro y comenzó a hablar de gobernar Venezuela sin autorización del Congreso. Varios expertos legales y demócratas afirman que esto constituye una violación de la resolución sobre poderes de guerra y un uso inconstitucional de la fuerza militar, y grupos activistas lo califican de ilegal y ataque militar inconstitucional. Dicen que Trump inició una guerra sin el Congreso, que es exactamente lo que los fundadores diseñaron la Constitución para prevenir. Por lo tanto, Venezuela se convierte en un elemento central del juicio político. Abuso de poderes de guerra, acción militar no autorizada, la posible muerte de tropas estadounidenses en un conflicto que el Congreso nunca aprobó. En segundo lugar, amenazas contra legisladores y jueces. Trump ha atacado repetidamente a miembros del Congreso que se le oponen. Ha amenazado a los jueces que supervisan sus casos. Ha creado un entorno donde los funcionarios electos y judiciales enfrentan acoso y violencia por parte de sus partidarios. Los artículos del juicio político citan específicamente casos en los que Trump sugirió que los legisladores que advirtieron a las tropas sobre órdenes ilegales deberían enfrentar consecuencias, donde atacó a los jueces por su nombre y ubicación, potencialmente poniéndolos en peligro. Eso es intimidación de testigos. Eso es obstrucción de la justicia. Eso es abuso de poder para amenazar a las demás ramas del gobierno. En tercer lugar, abuso de agencias federales. Informes de que Trump utilizó a Lisey para redadas con motivos políticos, utilizando a la Guardia Nacional de maneras que exceden su autoridad, utilizando a las fuerzas del orden federales como arma contra sus críticos. Todo esto se documenta, todo esto se convierte en evidencia en el caso de destitución. Todo demuestra que Trump está abusando de su poder y violando la Constitución. Y grupos activistas se están organizando en torno a estos temas. El partido Citizens Impeachment está realizando campañas. La coalición para la destitución está organizando protestas. La libertad de expresión está construyendo casos legales. La Marcha de las Mujeres está movilizando simpatizantes.
Millones de personas han firmado peticiones de destitución en línea. Millones. Esa es la presión popular sobre los miembros demócratas del Congreso para que actúen. Y los demócratas, en escaños azules seguros, se están postulando abiertamente con promesas de destituir a Trump. Lo están haciendo parte de su plataforma de campaña. Elíjanme y votaré para destituir a Trump y a los funcionarios de su gabinete. Eso no son palabras vacías. Son candidatos haciendo promesas concretas a los votantes. Y cuando esos candidatos ganen, se esperará que cumplan. Pero no se trata solo de destituir. Algunos demócratas van aún más lejos y piden la activación de la enmienda 25. La 25ª enmienda permite al gabinete remover a un presidente si determina que no puede cumplir con sus obligaciones. Está pensada para casos en los que el presidente sufre una incapacidad física o mental que le impide desempeñar sus funciones. Algunos demócratas sostienen que las acciones de Trump reflejan justamente esa falta de capacidad. La prueba más evidente, según ellos, es su fijación con Groenlandia. Trump remitió una carta oficial a Dinamarca solicitando la entrega del territorio. Ha llegado a amenazar con aplicar presión económica y hasta fuerza militar para conseguirlo. Realiza declaraciones exageradas sobre el valor estratégico de Groenlandia y da a entender que posee la autoridad para apropiarse simplemente del suelo de un país aliado dentro de la OTAN. Los demócratas ven esto y concluyen que no es algo normal, no es lógico. Hablan de una persona que ha perdido contacto con la realidad, alguien convencido de que puede anexarse naciones enteras solo porque le place. Newsweek reporta un incremento notable en la cantidad de demócratas que mencionan abiertamente la posibilidad de activar la 25ª enmienda a raíz de lo ocurrido con Groenlandia. Varios congresistas lo han comentado en sus redes sociales. Algunos, incluso, han hecho llamados formales a los miembros del gabinete para que lo evalúen seriamente. Ahora bien, ¿es factible una remoción mediante la enmienda 25? Lo más probable es que no. Para que funcione, se necesita el respaldo del vicepresidente y de la mayoría del gabinete. Y el gabinete actual de Trump está compuesto por personas completamente leales. No van a dar ese paso. Sin embargo, el simple hecho de que los demócratas estén debatiendo esta opción revela hasta qué punto consideran que la conducta de Trump se ha vuelto extrema, y esto agrega una dimensión adicional de tensión. No se trata únicamente de impulsar un juicio político, se trata de remover a Trump mediante un proceso ordinario o declararlo incapaz y apartarlo bajo la enmienda 25. Estamos hablando de una presión política de enorme intensidad. Los demócratas están dejando claro que consideran a Trump tan riesgoso, tan inadecuado para el cargo, que debe ser apartado por cualquier mecanismo constitucional que exista. ¿Y cuál es la reacción de Trump ante todo este escenario? Pura confrontación. Según ABC News, el liderazgo demócrata intenta contener el creciente ruido en torno a la destitución. Insisten en que el juicio político es un instrumento constitucional de máxima seriedad que exige una investigación sólida, que primero deben recuperar la mayoría en 2026 y luego construir un expediente completo e irrefutable. Pero Trump observa todo esto y no retrocede ni un milímetro. No atenúa su forma de actuar. No busca acercarse a los republicanos más moderados ni a los votantes independientes que podrían estar alarmados por sus decisiones. Al contrario, les dice a los republicanos: prepárense, porque si perdemos, vendrán directo por mí. Esa no es la actitud de alguien que admite haber cometido errores. No es la de una persona preocupada por enfrentar un juicio político. Es la de alguien convencido de que puede esquivar la destitución con pura fuerza de voluntad política. Y, honestamente, podría tener algo de razón, porque aunque los demócratas logren acusarlo en la Cámara de Representantes, todavía falta la condena en el Senado. Para eso, se requieren 67 votos.
lo que implica al menos 17 republicanos si los demócratas cuentan con 50 escaños. Ya hemos vivido esto 2 veces. Trump fue acusado en ambas ocasiones y absuelto porque los republicanos no votaron para condenarlo. Pero esta vez las condiciones son distintas. Esta vez Trump es un condenado por delitos graves. Esta vez enfrenta varios procesos penales aún abiertos. Esta vez ha iniciado conflictos armados sin autorización. Esta vez las pruebas de abuso de poder son mucho más sólidas y graves. Así que tal vez, solo tal vez, un número suficiente de republicanos votaría a favor de la condena si las evidencias son abrumadoras y la opinión pública ejerce una presión masiva. Esto es una locura absoluta. Hablemos ahora de lo que viene y por qué esta acumulación de presión sobre Trump importa tanto, aunque él finja ignorarla, porque la presión política a menudo crece hasta que algo termina rompiéndose. Primero, las elecciones de medio término de 2026 son el eje de todo. Todo se define en noviembre. Si los republicanos conservan el control de la Cámara, el juicio político queda prácticamente descartado. La presión de los activistas sigue existiendo, pero no puede convertirse en un proceso formal sin mayoría demócrata. En cambio, si los demócratas recuperan la Cámara, el juicio político se activa casi de inmediato, muy probablemente en enero de 2027. Los artículos presentados por Al Green volverían a la mesa para una votación completa, y con 140 miembros que ya los respaldaron, la aprobación estaría prácticamente asegurada. Después, pasaría al Senado. Y si los demócratas también logran mayoría allí, aunque sea por 1 o 2 escaños, todo cambia drásticamente. Tendrían presidentes de comités demócratas, control sobre el procedimiento del juicio, posibilidad de convocar testigos y presentar pruebas contundentes. Algunos republicanos moderados, que ya se apartaron de Trump en la votación sobre los poderes de guerra en Venezuela, podrían volver a romper filas, especialmente si las pruebas son devastadoras y sus votantes en sus estados exigen cuentas claras. Segundo, la movilización activista está creando un permiso político para que los legisladores actúen. Cuando millones firman peticiones, cuando grandes organizaciones lanzan campañas nacionales, cuando los ciudadanos llenan asambleas exigiendo responsabilidades, eso le da a los políticos demócratas una justificación sólida. Ya no es solo un ataque partidista contra Trump, es una respuesta a un clamor popular legítimo. Cumplir la promesa de campaña de exigir rendición de cuentas se vuelve políticamente rentable. Los demócratas pueden impulsar el juicio político sin que parezca mera venganza. Pueden argumentar que están atendiendo la voluntad de la gente. Y los grupos activistas lo saben y actúan con inteligencia. Se concentran en distritos decisivos, organizan esfuerzos en estados de tendencia republicana, convierten el tema de la destitución en un punto clave de las elecciones de medio término. El mensaje es directo. Su congresista votó para blindar a Trump después de que inició guerras ilegales. ¿Es esa la representación que usted quiere? Ese tipo de campaña puede voltear contiendas muy cerradas y darle a los demócratas la mayoría que necesitan para avanzar con el proceso. Tercero, la negativa absoluta de Trump a siquiera considerar renunciar hace que el choque sea prácticamente inevitable, porque no existe una vía intermedia. No hay espacio para que Trump modere su actitud y los demócratas bajen la intensidad. Trump está totalmente entregado a la confrontación. Sigue adelante con la operación en Venezuela. Continúa con las amenazas hacia Groenlandia. Sigue atacando a jueces y congresistas. Sigue utilizando agencias federales como herramientas políticas. Y los demócratas están igual de comprometidos con la rendición de cuentas. Presentaron artículos, organizaron movimientos, hicieron promesas electorales. Retroceder ahora los haría ver débiles. Cuarto, mencionar constantemente la enmienda 25
genera una presión psicológica importante, aunque no sea realista. Cada vez que sale el tema, se pone en duda la estabilidad mental de Trump. Se insinúa que no está en condiciones de ejercer la presidencia. Eso toca un punto muy sensible en Trump, su necesidad de proyectar fuerza y competencia. La sola idea de que la gente lo vea como incapaz lo enfurece. Aunque el gabinete no vaya a activar la enmienda, la repetición constante del tema daña su imagen. Lo hace parecer frágil e impredecible, y esa percepción tiene efectos políticos reales. Los votantes moderados empiezan a dudar de su capacidad. Los republicanos se sienten incómodos defendiendo a alguien cada vez más errático. Los líderes internacionales comienzan a preguntarse si pueden tratar con él de manera seria. Todo eso erosiona la posición de Trump de cara a las elecciones. Quinto, el hecho de que Trump admita abiertamente que espera un juicio político si los republicanos pierden es revelador. Demuestra que entiende perfectamente el riesgo. Sabe que el mecanismo ya está en marcha, pero en lugar de buscar formas de desactivarlo, simplemente advierte a los republicanos que deben ganar o las consecuencias serán inevitables. Eso no es una estrategia de defensa, es una aceptación resignada de lo que considera inevitable. Trump ha dejado de intentar prevenir el juicio político y ahora solo apuesta a que los republicanos conserven el poder necesario para bloquearlo en el Senado. ¿Pero qué pasa si los republicanos no lo logran? ¿Qué pasa si los demócratas obtienen una victoria amplia en 2026? ¿Qué pasa si ese cambio de tendencia que vimos en Texas se replica a nivel nacional y voltea docenas de escaños en la Cámara y el Senado? Entonces, Trump quedaría frente a un juicio político sin escapatoria. No podría prevenirlo, no podría evadirlo. Solo le quedaría resistir en el Senado y esperar que los republicanos lo salven. Y después de ver cómo 5 senadores rompieron filas en el tema de los poderes de guerra en Venezuela, ya no puede dar por garantizada una lealtad absoluta. Esta es la ruta que estamos siguiendo. La presión activista crece durante todo 2026. El juicio político se convierte en el tema dominante de la campaña. Los demócratas se presentan prometiendo rendición de cuentas y recuperan el control del Congreso en noviembre. En enero de 2027 asumen el poder. Los artículos de destitución se presentan de inmediato. La Cámara vota en pocas semanas. Trump enfrenta su tercer juicio político. En la primavera de 2027 comienza el proceso en el Senado. Los demócratas despliegan pruebas de crímenes de guerra en Venezuela, abuso de poder, amenazas contra funcionarios. Convocan testigos, publican documentos, y ahí todo se vuelve impredecible. Eso hace que la destitución sea más probable, no menos, porque su desafío permite que las evidencias sigan acumulándose. Noviembre de 2026 podría convertirse en el momento en que la negativa de Trump a renunciar se transforme en su derrota política definitiva. Los demócratas ganan. Se activa el juicio político. Las pruebas salen a la luz, y suficientes republicanos concluyen que ya no vale la pena seguir protegiéndolo. Trump se niega a dimitir. Se niega a reconocer la magnitud de la presión. Se niega a corregir el rumbo, y esa negativa podría ser exactamente lo que termine sellando su destino político. El Congreso se está preparando. Los activistas están en plena movilización. Los votantes se alistan para hacer oír su voz en 2026. La decisión de Trump de no ceder ante una presión abrumadora podría quedar registrada como uno de los mayores errores estratégicos en la historia política de Estados Unidos. Trump se niega a dimitir. El Congreso exige juicio político, y la cuenta regresiva sigue avanzando.